noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de debate y de opinión del Canal Capital. Transmitimos a esta hora por todas las plataformas del canal público de la ciudad, por señal abierta, pero también por las plataformas digitales, Facebook Live y por Twitter vía Periscope. Participe ya con sus opiniones con el hashtag Opina Bogotá. Esta noche vamos a continuar analizando la violencia en los estadios de fútbol del país. Ha habido hechos recientes que han vuelto a poner este tema sobre la mesa y para ello esta noche hemos invitado a dos representantes de barras tradicionales de los equipos bogotanos, de Millonarios y de Santa Fe. Nos acompañan en el estudio César Sastre, que es el representante de las barras tradicionales de Millonarios. César, bienvenido a Opina Bogotá del Canal Capital. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Rafael Rubiano, que es el representante de la comunidad santafereña. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer estar aquí acompañarlos sobre el tema de las barras, que es la parte con que nosotros vivimos cada día. Bueno, y ese instrumento, el claxon que ven ahí los televidentes, es pues un instrumento característico de las barras con el que hacen sonar las trompetas en el estadio. Bueno, entremos en materia, César y Rafael. La primera pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la violencia en los estadios? Ustedes son testigos directos de esta situación, ustedes lideran barras que son muy tranquilas, muy ejemplares, pero conocen muy a fondo este problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se está recrudeciendo la violencia? ¿Qué están viendo? ¿Cómo están analizando ustedes este fenómeno? Empecemos con César. Bueno, gracias. El tema radica en algunas esencias, en algunos fondos, y básicamente es que, lo hablábamos con los compañeros, es la falta de que las políticas que tiene cada administración no son continuas. Cuando cambian las políticas, cambian las administraciones, cambian las políticas y los procesos vuelven a empezar de ceros. No se continúan con los procesos buenos que han habido, porque hay procesos que han marcado diferencia por ser buenos, y se vuelve no se retoma, sino empiezan desde cero y se pierde todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces eso también ha beneficiado mucho en lo que actualmente está pasando. Por eso, Rafael, pero esta violencia, ¿cómo combatirla? ¿Usted qué propone? Usted lleva más de 15 años liderando la comunidad santafereña. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que dice César es muy cierto. Los procesos, cada administración los viene cortando. Entonces no hay una continuidad. En segundo lugar, las personas que llegan a manejar esos procesos, muchas veces son personas que no tienen la idoneidad, no han trabajado en el campo y han conocido la problemática realmente de las barras. Además, cuando llega una administración y encuentra el tema de las barras y dice esto es un problema, consideran que la mejor manera es prohibiendo y diciéndole no a todo. Entonces yo creo que aquí lo que falta es bastante diálogo, tener en cuenta la opinión de los mismos actores. Las barras populares, que son las que en este caso son las que más entran en estos conflictos, ellos también han evolucionado, porque los muchachos que hace unos años generaban unos actos de violencia, hoy en día ya tienen una edad mayor, ya se sientan a hablar, ya hay reuniones, ya hay mesas donde trabajan, pero muchas veces, como hablaba César, todo ese trabajo termina cortándose a lo que cambian las administraciones, cuando cambian los comandantes de policía de los estadios. Entonces todo esto influye. Entonces yo creo que si se hiciera un programa permanente, constante, que tuviera... Ahorita, por ejemplo, con el plan decenal que se está trabajando, si eso se mantuviera en el tiempo, hubiera una constancia, muy seguramente los procesos tendrían un mejor fruto. Pero bueno, hay que diferenciar un poco lo que son los hinchas, aún de las barras bravas, de los delincuentes, que van allí a ocasionar todo tipo de desmanes, a agredir a otras personas con arma blanca, a buscar robar, pequeños negocios de microtráfico, lo decía Gabriel Meluc, editor del Tiempo, que contra ellos no hay que tener ninguna contemplación. ¿Cómo ve usted eso, César? ¿Cómo diferenciar el hincha aún así de barra brava de este delincuente que se camufla detrás de una camiseta para generar este tipo de hechos? No, sí, la diferenciación, los márgenes de diferenciación están creados, no le iba a decir se pueden crear, no, están creados hace mucho rato. Pero ¿por qué muchos integrantes de barra brava no ayudan y no contribuyen y no, si los tienen identificados, no los apartan, no los marginan? Lo que pasa es que las barras populares, que ya el término, y también el término barra brava, digamos que no aplica, sino las barras populares, tienen su organización, ¿sí? Y ellos saben quiénes son quién y quiénes son de la barra.
pero digamos que la acción la responsabilidad sobre las acciones en un espectáculo que es público debe recaer también sobre las entidades que se encargan de permitir el ingreso o no de los hinchas al escenario deportivo, las entidades que se encargan de la responsabilidad de la permanencia de los hinchas durante el evento. Entonces, digamos que ellos la tienen clara, ellos saben quién es quién, pero a la hora de expulsar a alguien, creo que la responsabilidad no recae sobre los líderes de las barras, recae ya sobre un tercero que es una entidad. O sea, pero uno a veces, Rafael, siente que los equipos se lavan las manos con este tema. No lo digo por Santa Fe o por Millonarios en particular, sino que sentimos a veces que los equipos creen que este es un problema solo de la policía, un problema exclusivo de la administración, del distrito, pero que no tiene nada que ver con los equipos. Y resulta que sí tiene que ver con los equipos, porque los equipos también tienen que contribuir y promover la cultura sana del fútbol, pero a veces parece ser que los equipos miran para otro lado. ¿Cómo ve usted eso? ¿No cree que es así? No, hoy en día, a ver, históricamente, y la ley lo ha previsto, se dijo que los equipos estaban colaborando con muchas barras, y efectivamente sucedía. Los equipos muchas veces patrocinaban algunas barras. Eso la ley lo ha tratado de limitar. Hoy en día los equipos pues tratan de evitar cualquier contacto en ese sentido económico con las diferentes barras. Hablamos de las barras populares. Sin embargo, a raíz de ese tema que se está diciendo es que son las organizaciones, son los grupos barrísticos los que están generando la violencia, y como usted dice, existen unos delincuentes que son los que generan realmente la violencia cuando hablamos de armas blancas, de microtráfico y esa serie de cosas. Por eso hoy en día también la ley está hablando y las entidades están apostando a tecnificar los estadios para que haya individualizar a las personas y a los hinchas dentro del estadio. ¿Qué se ha pensado? De que los castigos no deben ser como hoy en día los hacen. Un hincha fue ahí, asesinó a otro, cometió algún acto, un desmán, y como está en la tribuna donde está la barra, entonces vamos a sancionar toda una tribuna o toda una barra. Y resulta que muchas veces ni siquiera son actos organizados por la misma barra. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? De que sea el individuo el que pague en este momento y que la ley aplique. O sea, el que cometió el error tiene que pagarlo efectivamente. Las mismas barras al interior, porque he estado en mesas con ellos, están dispuestos a señalar y a decir estas son las personas que no deben pertenecer. ¿Pero si están realmente dispuestos? Sí, claro. o a veces da la sensación de que los encubren, de que los protegen, de que actúa la solidaridad de cuerpo del equipo y ellos saben que tienen personas muy complicadas al interior de esas barras y no hacen nada? No, pero ya se ha señalado y hay muchos grupos de barras que los han señalado y han dicho, mire, el que cometió el acto fue este. Eso ha sucedido. Lo que pasa es que también hay un tema que aquí no se habla y es la promulgación de los buenos actos que se hacen. Un ejemplo, un hincha cometió un error y perfecto, toda la prensa y todo el mundo ahí muestra el acto violento que se presentó. El hincha de Santa Fe mató al de Millonarios, el de Millonarios mató al de Santa Fe, en el Transmilenio se encontraron unos heridos y bueno, todo lo que sucede, son 3 o 4 que suceden en esos sitios. Pero cuando se reúnen los grupos como barras, llámese barras populares o barras tradicionales como el caso nuestro, que nos organizamos para hacer actos, preparar salidas de los equipos, que tenga en cuenta que esos actos duran, primero valen un billete bastante grande, son actos o actividades que tienen unos costos fuertes. 2, hacemos actividades, lo hacen las populares, las tradicionales, de trabajo social con niños, con personas vulnerables, recogemos regalos para los diciembre, para los días de los niños, cuadernos y esto para muchachos en su época escolar. Ese tipo de actividades que hacemos las barras, llámese como se llame, no son destacadas por la prensa ni absolutamente por nadie. Destacan mucho el acto de 2 o 3 que cogieron y se encendieron a cuchillo y se mataron. En eso tiene razón. ¿Correcto? Vamos a redes sociales, ya le doy la palabra a César, vamos a redes sociales con el hashtag Opina Bogotá, nos dejan opiniones, reflexiones, críticas sobre el tema de esta semana, que es la violencia en los estadios. Estamos acá con 2 representantes de las barras tradicionales de Millonarios y de Santa Fe. Vamos a ver qué dicen a esta hora en el monitor de Opina Bogotá, donde revisamos las opiniones en las redes sociales. Alberto Ferro Velázquez: son delincuentes de cuando acá se va a un estadio de fútbol armado con cuchillos o garrotes para agredir a los otros. Tiene razón, @Betofero. Juan Pablo Suárez:
No hay nada más contagioso que el ejemplo. Claro, debemos empezar sanciones claras y justas para que no se repita. Y José Eduardo Arrego, buenas noches, carnetizarlos sería una buena idea. Recojo esta opinión para preguntarle, César, porque veíamos ayer unos expertos de Brasil y de Argentina que advertían que la sola carnetización no es una prenda de garantía para frenar la violencia en los estadios. Pueden adulterar, estamos en Colombia donde la cultura de la legalidad campea y pueden falsificar el carné al otro día. Es decir, eso no garantiza nada. Sobre ese tema de la carnetización, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que aquí no solamente se debe hacer la carnetización, que estoy de acuerdo con ella, pero no basar toda la importancia que recaiga en la carnetización, todo no lo veo viable. Aquí la carnetización tiene que venir acompañada de muchas otras cosas. La carnetización a nivel técnico creo que viene acompañada con la instalación de las cámaras con identificación de rostro en los estadios. Eso tiene que venir fuera de lo técnico acompañado con toda una estructura de pedagogía y cultura en el estadio, pero pues yo lo veo, me parece importante, lo de la carnetización hay que hacerlo. Solo una parte, es lo que usted ve, que es solo una parte de muchas que hay que hacer. De muchas cosas que hay que hacer. Rafael, hubo una época cuando fue alcalde Luis Eduardo Garzón que cerraron el Campín. Me acuerdo que hubo un partido muy emblemático donde las tribunas estaban completamente vacías, hubo un castigo generalizado. A mí en lo personal me pareció que eso fue una buena medida, pero entiendo que los hinchas por lo menos a veces se incomodan porque dicen que están generalizando y están por uno pagando todos. Pero no hay otra medida de mandar castigos a veces ejemplares y cerrar el estadio. ¿Por qué no hacerlo? Porque es que sucede lo siguiente. Resulta que yo, en el caso de nosotros, por ejemplo, vamos a un estadio y somos muchos los que entramos a tribunas oriental, occidental, representando barras tradicionales, que durante el tiempo jamás hemos cometido un acto violento. Resulta que un día nos dice usted no puede ingresar al estadio porque un señor allá cometió un error. Es como si a mí me dijeran, ningún colombiano puede entrar a ningún otro país porque es que unos fueron narcotraficantes. Entonces, venga, yo no puedo, ¿cómo así que a mí me están tildando como si fuera otro narcotraficante? No, a mí no me pueden tildar de la misma manera. Lo que tienen es que judicializar, y aquí en el país sí hay un pequeño problema. El problema es que el que comete el acto lo detienen y al otro día está en la calle y no paga absolutamente nada. No, si yo llegué al Estadio del Campín con un cuchillo y fui y agredí a otro, pues las leyes existen. No es porque yo sea hincha tiene que ser diferente, no. La ley dice que si yo agredo a otro tiene que haber una sanción y tengo que pagar una cárcel, pues que se cumpla. ¿Quiénes son? ¿Usted los puede, pues, de alguna manera identificar o conocer o los ha visto en el estadio, César, a estos integrantes de estos grupos que van y generan hechos de violencia? ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona como estas? No, pues no, entrar a hacer un análisis psicológico. Pero creo usted que está en el estadio, ¿qué pueden estar ellos pensando? ¿Por qué lo que hacen pasa eso? es que hay muchos factores que involucran los comportamientos que estas personas mal llamados hinchas realizan, y está el factor de la droga, vienen factores sociales y hasta culturales. Pero ¿cómo logran, por ejemplo, burlar los controles del Campín? No, es que sobre un comportamiento se da de un momento a otro. No, digo entonces, yo con el tema del negocio de la droga, ¿cómo logran burlar esos controles entonces? Bueno, no, pues para nadie es un secreto que al estadio de pronto las cosas entran escondidas en los mismos cuerpos, entonces ahí ya si no hay una buena requisa, pues ingresan las cosas, ¿no? Sí. Ustedes hablaban ahora de los programas de las autoridades distritales para combatir este fenómeno. Actualmente, lo que está adelantando la Alcaldía de Bogotá, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven los programas que se están haciendo, el trabajo que está liderando el IDEPAC? ¿Está funcionando? ¿Cómo lo ven, Rafael? A ver, yo creo que todo trabajo es válido. Por ejemplo, hablamos del tema de la droga. Yo creo que el problema de la droga no es del estadio, es de un problema nacional, ¿correcto? Encontramos droga en el estadio, en las universidades, en los colegios, en todos lados encontramos la problemática de la droga. Considero que con el tema de las barras, llámese como llame, debe haber un trabajo mucho más pedagógico, un trabajo, no ser condicionado a que si conmigo no trabajan, entonces yo me porto mal. No, tiene que haber un compromiso de parte y parte. Los barristas,
tienen que comprometerse a que van a hacer un trabajo serio, responsable, señalar a aquellas personas que le hacen daño realmente al fútbol. Las instituciones hacer un trabajo serio donde se hagan los trabajos sociales, pedagógicos, de construcción y de oportunidades para estudio y trabajo de las diferentes barras, pero de igual manera las autoridades tienen que ayudar, porque sea en el estadio o en el Transmilenio, donde sea, cogen en Transmilenio una persona, ahí salió en la última noticia, que era una muchacha que robaba, que tenía, no hacía sino robar celulares, y al otro día salió. Entonces, ¿qué sucede? Ella, téngalo por seguro que mañana y pasado mañana va a seguir en su misma actividad. Lo mismo pasa aquí en las barras. Si yo soy barrista, mato a un compañero de Millonarios, pero sé que a los 2 días estoy en la calle, pues vuelvo y lo hago porque sé que es normal. Entonces, las leyes se tienen que cumplir y ojalá de forma individual, porque si yo hago a ver, a mí me prohíben ingresar bengalas, eso lo sabemos en el estadio. Sí. Y a Oriental aparecen 2.000 bengalas, téngalo por seguro que fue que lo organizamos. ¿Suele hacer en el estadio? En este momento soy de Oriental. ¿Baja? Oriental General. Oriental General. Si yo llego con 2.000 bengalas es porque téngalo por seguro que nosotros lo organizamos, ¿corrececto? Pero si aparecen 2 o 3 o 4 bengalas, uno dice, bueno, esto no es organizado, fueron tales personas las que ingresaron esos elementos, individualicen a esos Pero ustedes deben contribuir, claro. César, ustedes deben, porque a veces de pronto no contribuyen como debería, pero también esto es responsabilidad de las barras tradicionales, que deben ayudar a depurar, a identificar, a ayudarle a las autoridades a esa cooperación. Sobre los programas del distrito, ¿usted cómo los está viendo? Yo los veo bien, o sea, entrar a demeritar ahorita no es sano. Creo que cada entidad está realizando un buen trabajo, pero la falencia de pronto se presenta en la articulación de cada trabajo, que no hay una unidad. Cada entidad se encarga de hacer, de cumplir con su misionalidad, con sus responsabilidades, pero a la hora de articular, porque usted mismo lo está diciendo, esto tiene que ser un trabajo mancomunado. En equipo. De que las dos hinchas trabajemos por un bien común, que es la permanencia, la buena permanencia de los hinchas en el estadio, y así como nosotros nos tenemos que unir para sacar ese buen proyecto a flote, las entidades también deben hacerlo. Esto no es que la entidad X haga un trabajo por aparte y la entidad Y también, porque si no nos unimos no vamos a lograr nunca nada. Sí, y otra cosa que está preocupando es que este tema de la violencia ya está de alguna manera también trasladándose a otro tipo de escenarios más complicados aún, y es que ya no solo tiene que ver con violencia, sino que además de violencia, que es lo peor, evidentemente también algunas barras bravas están presionando alineaciones, a los equipos, a los jugadores. Se conoció la vez pasada una denuncia a una barra brava de Millonarios que le exigía a otros aficionados comprar una manilla para garantizarles que estuvieran tranquilos en los estadios. Es decir, con el debido respeto de ustedes, pero parece una mafia. Bueno, nosotros como tradicionales nos queda muy difícil entrar a darle un concepto totalmente profundo al tema, pero sí lo que le quiero decir es vea las contradicciones de algo que usted estaba mencionando ahora, que los clubes tienen que en parte responsabilizarse también del tema, pero Di Mayor saca un reglamento, una ley, no sé cómo se llame, sí, donde prohíbe precisamente el contacto de las directivas de los equipos con los hinchas. Entonces, sí se debe o no se puede, porque son dos cosas que ahí hay una falencia, ahí hay algo contradictorio. Di Mayor dice no, los clubes con los hinchas no. Pero efectivamente sí debe haber una relación entre equipos y hinchas. Hinchas, sí. ¿Cómo ve usted esto, Rafael, lo de las barras ahora actuando también como mafias, controlando boletería o buscando poner ahí peajes para el ingreso y para la salida, para garantizar tranquilidad y de presionar a los equipos con alineaciones, al cuerpo técnico? Pues a ver, esto es una práctica que desafortunadamente es traída y copiada de Argentina, ¿cierto? En Argentina las barras manejan e influyen sobre los clubes y sobre muchas actividades que hay en la parte del factor económico, porque pues también hay que entender, y son conceptos diferentes que se manejan en Argentina, y las barras populares, ¿qué es lo que hacen? Muchos viven de esa misma barra, ¿sí? Hay personas que se dedican a vivir de las barras. En el caso nuestro, pues nosotros no podemos hablar de lo mismo porque nosotros
no vivimos de la barra, cada uno de nosotros tiene sus actividades, nuestros hijos estudian y ese tipo de cosas. Tenemos necesidades muy parecidas, porque igual al interior de nosotros hay personas que necesitan trabajar, educarse, pero nuestra manifestación es de una manera diferente. Obviamente las entidades son las que tienen que velar porque el poder de las barras no trascienda ya sobre los clubes, sobre las actividades en torno al estadio, estamos diciendo boletería y todas las cosas que genera el fútbol. Eso ya también lo tienen que controlar las entidades. Obviamente los clubes tienen que tomar partido en ese aspecto. La misma DIMAYOR tendría que entrar a jugar un papel importante porque pues es la que regula todo el fútbol. Entonces, si la DIMAYOR es la que regula el tema del fútbol, pues debe regular cómo funciona lo de boletería, evitar y crear formas para que las barras no lleguen a tener ese tipo de poder. Claro. Porque pues una organización con un poder tan grande, pues creo que muy difícilmente lo van a poder controlar. Así es. Bueno, en Opina Bogotá buscamos también las opiniones de expertos en estos temas. Vamos a escuchar la opinión de Antonio Casale, un reconocido periodista deportivo, y también la opinión del profesor universitario David Kitian sobre qué hacer para evitar, para frenar, erradicar por completo la violencia en los estadios del país. Bueno, no hay una violencia en el fútbol, hay múltiples violencias en el fútbol. Ejerce violencia el Estado cuando no implementa una política pública o cuando la propone pero no la implementa. Ejercen violencia los hinchas, por supuesto, que no son, digamos, que no asumen su responsabilidad para asistir en armonía a los estadios. Ejercen violencia los medios de comunicación que no conocen del tema y que opinan públicamente, muchas veces con alguna irresponsabilidad por no conocer que es un tema que atraviesa más allá de asistir o no a un estadio y que atraviesa lo social, lo cultural, lo político. Ejercen violencia los clubes cuando simplemente se empeñan en conseguir estrellas y títulos y en lucrarse en un negocio, pero no entienden que tienen una labor social, porque los clubes de fútbol no son apenas instituciones para ganar títulos, sino también tienen un pegamento social. Y ¿cómo se podría solucionar? Es la pregunta de todos, la pregunta que se hacen en el orbe entero, desde Inglaterra pasando por Argentina. Yo diría más bien que podemos tener soluciones parciales en la medida en que nos comprometamos desde los diferentes estamentos a tener como un compromiso social. Es la única forma, es con educación, prevención y con compromiso de todos. Yo creo que el fútbol como igualador social acepta a todos los componentes de la sociedad dentro de un estadio, y en ese sentido pues debería ser un ejemplo de reconciliación. Debemos aprender a convivir a partir de las diferencias, pero eso pues es muy bonito hablarlo, ponerlo en un plan decenal, hacer una cantidad de cosas que casi nunca pasan del dicho al hecho, y para eso tenemos que ponernos las pilas, y tiene que haber un poco de aceptación social y de que cabemos todos en el estadio, por supuesto, pero también tiene que haber un plan de acción, y un plan de acción que tenga autoridad, un plan de acción que tenga operación y unas leyes que de verdad puedan judicializar a quienes realmente son violentos en los estadios. Yo creo que es un poco de las dos cosas, pero tenemos que empezar, porque es que se ha hablado mucho y se ha actuado poco. Ahí dice Casale, se habla mucho pero se actúa poco. Vamos a las redes sociales, en Twitter, en Facebook. ¿Qué dice la gente sobre cómo evitar, cómo frenar, erradicar la violencia en los estadios del país? Vamos a nuestro monitor. Vamos a ver dos opiniones. Lisa Alejandra Tapias, es necesario ser drásticos en las medidas con todos los equipos de fútbol. Mayor educación, menos negocio. Ahí veo que ella es hincha del América, si no me falla la mirada. Bueno, muy bien. Felipe Gómez, prevención, sino de corrección, ya que solo actúan cuando la violencia se ha producido. Gracias, tiene mucha razón Felipe. Y aprovecho esa opinión de él muy valiosa para preguntarle, César, ¿cómo prevenir este tipo de hechos en los estadios? Precisamente con los programas que se quieren desarrollar, la carnetización, todo lo que estamos hablando de desarrollos pedagógicos, culturales, hay entidades que están desarrollando por su lado diferentes proyectos, que es lo que digo que hay que articular. Actualmente el viceministerio está muy comprometido también, tiene unas ideas que ojalá salgan a flote, como hacer unos partidos pilotos, permitiendo los hinchas visitantes en los estadios. En eso está muy al frente el viceministro,
y pues ojalá se dé, ¿no? O sea, porque nosotros llevamos años acá con Rafa y con los demás compañeros como escuchando propuestas, pero nada. nada. ¿Y por qué? A ver, Rafa, ¿cuál es el tema ahí? O sea, es que de este tema venimos hablando desde el padre Alirio López de Goles en Paz, que fue una campaña muy exitosa en su momento, pero como usted dice, nada. Porque se cortan los procesos, porque desafortunadamente cada administración llega con un concepto diferente a querer implementar sus ideas, pero no respetan el proceso que realmente ha venido mantener trabajando. entonces Claro, esas políticas claro, públicas. porque si no definitivamente, a ver, que no sea solo el momento de elecciones en que se acordaron de que existen las barras bravas y que hay un problema en el fútbol, y cuando ya son elegidos, entonces lo toman como, venga, prohibámosle todo, porque ese es uno de los grandes inconvenientes que hay. Todo se lo prohíben a los hinchas, nunca hay un aporte para que ellos realicen y generen sus ideas, porque hoy en día no pueden hacer, no pueden ingresar. O sea, quisieran que llegáramos con un vestido de paño, con frac, y nos sentáramos a ver un partido de fútbol donde el sentimiento y la pasión es totalmente diferente. Sí, y evidentemente. César, un hecho de violencia que recuerde usted en el Campín. No, pues yo digamos que como le entiendo de pronto lo que usted me está preguntando, pero digamos que como nosotros somos de otro... No, pero evidentemente tal que vez obviamente no lo generaron sus barras, pero que usted recuerde algo que lo haya impactado. ¿Usted lleva yendo al estadio cuántos años? Casi 30 años, si no Bueno, más. imagínese, 30 años, o sea, desde que usted tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted? Yo, la primera vez que entré al estadio del Campín, yo tenía 6 años. Bueno, imagínese, exacto. Entonces, ¿cuál un hecho de violencia que lo haya marcado en el Campín? No, usted tal vez como hincha? lo que más me marca es por ejemplo, actualmente que están, el cierre de tribunas no me gusta. Que no pueden entrar hinchas que no del pueden equipo entrar visitante. hinchas, no, del mismo equipo. Del mismo equipo. O sea, las restricciones las sanciones se están dando sobre lo que decía Rafa. O sea, se portó mal una barra Sí. popular y le cierran su tribuna. Y eso me parece algo que no es acorde, además porque estos muchachos van a seguir entrando, lo que hacen es trasladar un problema de una localidad a otra. Rafael, ¿usted un hecho de violencia que sus años del Campín? Sí, claro, yo vi muchos. Cuando estuve en la lateral, alguna vez hubo enfrentamientos con los compañeros de Millonarios. En el año 2005 hubo un hecho desafortunado, un partido de Santa Fe América, donde hubo un enfrentamiento y hubo un problema interno dentro de la barra precisamente porque trataron de sacar a unos personajes que se estaban portando mal y nadie puso cuidado, ni el policía en ese momento, ni el líder, nadie le puso cuidado a la barra, que querían sacar personas que estaban haciendo un mal al interior y le tocó a la misma barra autorregularse y terminó en un acto bastante fuerte, donde se involucró gente de la América, de hinchas de la América, y terminó ese día con un desafortunado hincha muerto. Entonces, no, pues actos han sucedido muchísimos, han habido bastantes enfrentamientos a las afueras del estadio, donde yo me acuerdo un partido que jugaba Pelé, que hubo un clásico, que venía Pelé, y también hubo un enfrentamiento y a nosotros como barras tradicionales pues nos tocaba cuidar, porque llevábamos señoras, abuelitas que querían ver a Pelé, señores de edad que querían ver a Pelé. Entonces... ¿Cuándo sí, expulsaron a Pelé? No, fue hace unos 6 años. Hubo un partido famoso, ¿no? Que lo expulsaron el árbitro. Pelé, pero eso fue hace muchos años. claro. Pero hace como 6 años que vino Pelé promocionando un campeonato mundial y se hizo un clásico y eso fue un enfrentamiento bastante fuerte. ¿Ustedes qué contacto tienen con las barras bravas? ¿Tienen la posibilidad de acercarse a ellas? Pues a uno y a otro los une el sentimiento por un mismo equipo, pero en el caso, por ejemplo, César, usted con los comandos azules o con las otras barras bravas de Millonarios, ¿hay algún acercamiento? Ustedes que son los pacíficos, los tranquilos, con ellos que son un poco más agresivos. Sí, un acercamiento, primero un acercamiento lógico porque compartimos estadio, Claro. un comportamiento generado también por los años, porque llevamos... Lo que hablábamos ahorita, yo llevo quizás 30 años y desde ese entonces hay una relación, hay una comunicación basada también pues en el amor al equipo que nos une. Y sí, hay un contacto. Bueno, y en ese contacto, estos temas, ¿cómo se plantean?
No, yo creo que No se plantean. dentro del respeto, digamos, ellos respetan nuestras estructuras y nosotros tratamos de no, al menos en el lado de azul, lo digo, tratamos de no meternos porque esos son temas de ellos. O ¿sí? sea, ustedes no hablan de cómo... Sí, se pueden hablar, pero a lo que me refiero es no entrar a hacer juicios o a cuestionar, porque no, digamos que el espacio no se ha dado para eso, cada uno en su grupo, ¿no? Rafael, desde Santa Fe, ¿también lo mismo? No, la dinámica es diferente. Primero yo fui parte de la Ahí Guardia. se ve que hay diferencia entre los equipos. Aquí, primero yo fui parte de la Guardia Albirroja Sur durante Esto fue Barra Brava, que llaman. Sí, duré 5 años y medio al interior de la Guardia. Tengo una muy buena amistad con muchos líderes. También hay diferencias porque los objetivos y los pensamientos y las formas de actuar son totalmente diferentes, pero también hay unos acercamientos porque siempre hemos tratado de generar como un concepto, y hay una frase que nos trata de identificar que dice que somos una sola hinchada. Obviamente, como dice César, las estructuras son diferentes, se respetan las actividades y los desarrollos internos de cada una de las dos organizaciones. Nosotros no influimos en absolutamente nada en la Guardia, no tocamos nada con su organización y ellos respetan la nuestra. Sin embargo, hay actividades dentro del estadio que sí se hacen en conjunto, salidas, recibimiento del equipo, muchas cosas que se hacen en conjunto. Y muchas veces nos hemos sentado a mirar de qué forma podemos coaccionar las dos organizaciones para que la imagen de nosotros como hinchas cada día sea mejor. Eso Claro, sí se ha hecho. porque eso les hace daño a todos. Sí, claro. Sí, bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Un mensaje suyo, César, para las barras bravas de Millonarios. Populares. Populares. No, pues que la gente las conoce como barra brava, tampoco es que sea tan estigmatizante esa expresión, pero bueno, para las barras populares, ¿qué mensaje les quiere dejar usted a sus amigos hinchas de las barras bravas populares de Millos? Yo creo que en el actual escenario todo debe partir de compromisos y responsabilidades. Que cada grupo asuma sus compromisos colectivos, porque muchas veces, sobre lo que decía Rafael ahora, cuando las cosas se hacen bien, no se destacan exteriormente e interiormente sí, o sea, yo hice algo bueno, ¿sí? Yo hice esto, pero cuando las cosas se hacen mal, sí se destacan exteriormente e interiormente me opaco para que pase desapercibido. Es decir, no fui yo, lo hizo alguien que no conozco. Entonces yo creo que esto ya es de empezar así como a nosotros cuando de pronto pasa algo que no da lugar, nos toca salir a decir sí, desafortunadamente fueron nuestros grupos, pongo la cara, asumo la responsabilidad y me comprometo a esto. Yo creo que, esto es para compromisos y responsabilidades, de que ya es hora de que saquemos la cara tanto por lo bueno como por lo malo, ¿no? Ya es hora de que le bajen, de que pongan fin a esa violencia, Rafael, a su antigua guardia albirroja de la que usted hacía parte. Pues yo veo que hay un buen trabajo, o sea, al interior de la Guardia hay un buen trabajo, la Guardia creo que va por un buen camino. Obviamente hay fallas como en todo lado, porque yo creo que no hay nada perfecto, nosotros también tenemos fallas, pero creo que hay un buen trabajo, hay un proceso que se ha venido haciendo bastante interesante. Creo que lo tienen que solidificar, darle un poquito más de fuerza, mayor estructura, pero que sigan por el camino. Y lo que dice César, que todo el mundo se responsabilice por cada uno de sus actos, porque si uno no se responsabiliza de sus actos, pues difícilmente se va a lograr llegar a unos acuerdos serios, ¿no? Bueno, ustedes pensaron que en Opina Bogotá había gradería como en el Campín y trajeron apoyo y trajeron aquí a varios hinchas de Millonarios y de Santa Fe. Los invito para que sigan. Aquí las personas que vinieron aquí muy entusiastas al canal Capital, a nuestro programa de opinión y de debate. Quieren aparecer aquí, si quieren pueden hinchas tradicionales, hinchas pacíficos, se pueden hacer atrás. Aquí traen el claxón. Y con esta imagen de los hinchas pacíficos del Campín nos despedimos esta noche en Opina Bogotá. Les agradecemos su audiencia y los invitamos mañana a la entrevista con el director del IDEPAC, que es la entidad del distrito que se encarga de todos los programas
de paz en los estadios, Antonio Hernández, a quien le preguntaremos sobre qué está haciendo la administración para erradicar la violencia en el estadio, el Campín de la ciudad, cómo está llevando el trabajo con estas barras populares, porque este es un tema que preocupa y es un tema que está a la orden del día, porque la opinión y el debate están aquí en el Canal Capital. Muy buenas noches y muchas gracias. Ay.